Muy buenas noches. Les habla Luis Castaño Botero, predicador de la Iglesia del Señor en Upala, Costa Rica. Vamos a hablar hoy sobre un tema trascendental. Es muy preocupante que a veces la gente no toma con seriedad la Iglesia que habla las páginas del Nuevo Testamento. Es muy preocupante que a veces la gente tenga conceptos como que todas las denominaciones son buenas, que todas las iglesias son buenas, que no importa la iglesia que usted vaya con tal que usted crea en Cristo. Pero la gente lo que no ha podido entender es que la iglesia no es de origen humano, sino que la iglesia es el plan de Dios desde la eternidad y es el propósito que Dios ha dispuesto desde la eternidad para el hombre, para poder salvar al hombre. La manifestación de la sabiduría de Dios, que desde la eternidad había sido un misterio, es dada a conocer ahora por medio de la iglesia, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo y por la misma existencia de la iglesia. Es el plan de Dios. La iglesia es el plan de Dios. Y quiero enfatizar mucho, es de que la Biblia dice que Cristo edificó su iglesia. Mateo 16, 18. Cristo no edificó una quejilá, que es lo que algunos grupos andan enseñándole a la gente, de que la iglesia no existe, sino una quejilá. ¿Por qué hablan de una quejilá? Es muy importante que se tome en cuenta que cuando estas personas hablan de una quejilá, es porque ellos creen que cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, la congregación que estaba en el monte Sinaí es la misma que sigue hasta hoy en día. Por eso ellos hablan de congregación o hablan de quejilá. Y ojo, es una doctrina totalmente errada, falsa y blasfema. ¿Por qué? Porque si Cristo no fundó la iglesia y si la congregación que estaba en el monte Sinaí es la misma descendencia hasta el día de hoy, no es la iglesia, entonces quiere decir que Cristo mintió cuando dijo en Mateo 20, 28 dice, la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Si ustedes leen en algunas versiones mesiánicas, encontrarán que dice la congregación, y ojo, o la asamblea. Porque ellos dicen que Cristo no ha fundado ninguna iglesia. Y el concepto es que ellos tienen la tendencia de enseñarle a la gente que la ley mosaica, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la misma ley. Y es totalmente falso. Por eso ellos blasfeman y critican a la iglesia. Ellos dicen que Cristo no fundó una iglesia. Cuando Mateo 16, 18 dice, edificaré mi iglesia. Y Hechos 20, 28 dice que fue comprada con su propia sangre. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque ellos tienen en su mente que la congregación, la quejilá, que se presentó ante el monte Sinaí, allá en el Antiguo Testamento, es la misma y que por eso Cristo no fundó ninguna iglesia. Si Cristo no fundó ninguna iglesia, entonces Cristo mintió. Vamos a leer, enfocándonos al tema, es de que en el plan divino de Dios, Dios tenía en su divino propósito hablarnos es de la iglesia como el propósito de Dios. Estoy buscando, voy a utilizar la versión moderna. Vamos a ver si la encuentro. La versión moderna vamos a utilizar en este estudio. Siempre trato de utilizar diferentes versiones para que la gente vea que las versiones no hay una versión perfecta,
pero hay muchas versiones que son muy buenas y se pueden confiar en ellas. Entonces, la iglesia es el resultado del propósito eterno de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice así la palabra santa de Dios. Efesios 3, 8 al 10 dice, aleluya. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inscrutables riquezas de Dios. Pablo anunciaba ¿qué? El evangelio. Pablo no anunciaba la Torá de Moisés, versículo 9. Y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Si ustedes ven este pasaje, el propósito desde la eternidad, Dios ya tenía pensado el edificar su iglesia. Dios es el arquitecto supremo de la iglesia. Y ojo, y esta iglesia tiene un patrón divino. Vamos a leer una serie de pasajes para ir entendiendo. Hablando del patrón divino, es muy importante que notemos es que la gente debe respetar la iglesia. ¿Por qué? Porque el patrón no solo representa el planeamiento divino, sino también la voluntad divina, la cual no se puede pasar por alto, sino que se debe seguir minuciosamente, respetando la autoridad que enseña la palabra de Dios. Vamos a ver alguna serie de pasajes para ver esto. Por decir algo, Dios le dio a Noé un patrón para hacer el arca. Génesis capítulo 6, versículo 13. Observen lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, versículos 13 en adelante. Dice así. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera, de árbol, de conífero. Haz compartimientos al arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Hazla de una manera de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Hazle una claraboya y termínala a un codo de la parte alta. La puerta del arca estará a uno de sus lados. Construye también un piso bajo, uno intermedio y uno superior. Porque he aquí, yo voy a traer un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir la carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo. Estaréis en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. De todo ser viviente, de toda clase, de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie para que sobrevivan contigo. Será macho y hembra. De las aves según su especie, del ganado según su especie, y de todo animal que se desplaza en la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Ojo, aquí vemos en Génesis capítulo 6 que Dios le dio un plan a Noé.
Y Noé siguió el patrón y fue salvo. Vea lo que dice Génesis capítulo 7. En el capítulo 6, Dios le da a Noé la orden de hacer esta arca. Y en el 7, vea lo que sucedió. Entonces Yahvé dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio toma contigo 7 parejas, el macho y su hembra, pero de los animales que no son limpios, solo una pareja, el macho y su hembra. De las aves del cielo toma también 7 parejas, macho y hembra, para preservar así sobre la faz de la tierra. Porque después de 7 días yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y arrasará de la faz de la tierra todo ser que he hecho. Noé hizo conforme, ojo a esto, Noé hizo conforme a todo lo que Yahvé le mandó. Encontramos el ejemplo de Noé. Noé cumplió el patrón que Dios le había dado y de esa manera fue salvo. En Primera de Pedro, vamos a leer otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Vea lo que dice. Hablando de la sabiduría de Dios y cómo Dios siempre ha planeado salvar al hombre. Que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Y ahora vea lo que dice Hebreos 11:7. Dios había planeado, Dios tenía un plan con la humanidad. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice lo siguiente. 11:7 dice: por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de las cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe él condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. ¿Por qué? Porque obedeció el plan de Dios. Dios tenía planeado desde el comienzo. Moisés, por decir algo, a Moisés se le instruyó a que edificara el tabernáculo, según el patrón que Dios le había dado. Eso usted lo puede leer en Éxodo capítulo 25, versículos 9 al 40. En Éxodo 26:30. Y en Números capítulo 8, versículo 4. Dios siempre ha planeado estar en relación con la humanidad. Dios dio el patrón para cargar el arca del pacto. Eso usted lo puede encontrar en Éxodo. Vamos a leerlo. Imagina que Dios preparó todos estos detalles en Éxodo capítulo 25. Ojo, Éxodo 25:14. Éxodo capítulo 25, versículo 14, vea lo que dice. Y meterá las varas por los aros a los lados del arca, para llevar el arca en ella. Y en Éxodo 37, versículo 5, vea lo que dice la palabra de Dios. Y metió las varas por los aros a los lados del arca para llevar el arca. Dios había planeado siempre esto. David no siguió el patrón divino, y Usa perdió su vida cuando tocó el arca. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 3, David reconoció su error y procuró rectificarlo. Lo puede ver en Primera de Crónicas capítulo 15, versículos 11 al 15. Israel se apartó del patrón que Dios le dio.
y como resultado fue condenado. Hechos capítulo 7, versículo 37 al 47. Observen, vamos a leerlo. Hechos capítulo 7, versículos 37. Hechos capítulo 7, versículo 37. Dice así: Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para darnos. Nuestros padres no quisieron serle obediente, más bien le rechazaron. En sus corazones se volvieron atrás a Egipto, diciendo a Aarón: haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Entonces en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y se regocijaron en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Más bien, llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Refán, las imágenes que hiciste para adorarlas. Por tanto, os transportaré más allá de Babilonia. En el desierto nuestros padres tenían el tabernáculo del testimonio, como lo había ordenado Dios, quien ordenaba a Moisés que lo hiciera según el modelo que había visto. Siempre Dios desde la eternidad ha tenido un modelo, un patrón. Hay una regla que seguir para el hombre que quiere adorar y acercarse a Dios. Pero desafortunadamente los hombres siempre han quebrantado el patrón divino. Y es lo que le pasa a todas las denominaciones hoy en día. Las denominaciones tienen que salir de la falsa doctrina y tienen que salir del sectarismo. El sectarismo, las denominaciones, Dios no tiene comunión con las denominaciones. ¿Por qué? Porque las denominaciones no siguen el patrón divino, porque las denominaciones no siguen la sana doctrina. Ahora, en el principio, este principio también se aplica a la iglesia. Y vamos a ver una serie de pasajes. ¿Por qué es importante la iglesia? Porque desde la eternidad Dios en su mente ya lo tenía planeado. Vea lo que dice Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, vea lo que dice la palabra santa de Dios. Hebreos 8, del 1 al 5, dice: en resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que el tabernáculo tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés, como estaba por acabar el tabernáculo, diciendo: mira, harás todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y el problema es que el mundo religioso de hoy en día no quiere seguir el patrón divino que Dios ha establecido. Y por eso es que Dios no tiene comunión con las sectas o las denominaciones que existen hoy en día. ¿Por qué? Porque, por decir algo, los testigos de Jehová tienen su fundador.
Los adventistas tienen su fundadora. Los evangélicos tienen su fundador. La iglesia que nace en el primer siglo, aproximadamente en el año 31, su fundador es Cristo Jesús. Y por eso es que las denominaciones, la mayoría, la iglesia católica sale o nace en el año 606, donde se nombra el primer papa, que era Bonifacio III. Y a partir del siglo XVI, Martín Lutero se levanta contra la iglesia católica y sale todo lo que son las denominaciones. Y por eso es que las denominaciones no pueden formar parte de este cuerpo sagrado de Dios. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene su propia doctrina. Si eso no fuera así, entonces yo pregunto, ¿por qué un adventista no tiene comunión con un mormón? ¿Por qué el mormón no va a adorar con un testigo de Jehová? ¿O por qué un católico no va a adorar con un evangélico? Sencillamente porque todos piensan y creen de una manera totalmente diferente. Y ojo, también hay que tomar en cuenta esto, que hay denominaciones que tienen ciertos puntos doctrinales que están correctos en la palabra de Dios. Eso no se puede discutir. Hay iglesias que practican cosas que realmente enseña la Biblia, pero más de un 50% de las iglesias están contaminadas con falsas enseñanzas. Como por decir algo, nombran pastoras, o en una iglesia hay un solo pastor, o por decir algo, hablan de pastores de jóvenes, piden diezmos, no toman la cena del Señor, entre otras series, creen en profetas modernos hoy en día, o en apóstoles modernos, cosas que tuvieron un propósito totalmente diferente. Vamos a ver otro pasaje que quiero que analicemos en cuanto a que el principio que se le enseñó a Moisés es el mismo principio que la iglesia debe seguir. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 9 en adelante, dice, Primera de Corintios 3, 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois huerto de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, con plata, con piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque el fuego será revelada, y la obra de cada uno será la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. Qué interesante esto. Es muy importante tomar en cuenta, mis estimados hermanos y mis estimados amigos, de que la idea de que Dios nos dice qué hacer, pero que Dios no nos dice cómo hacerlo, eso es una gran mentira, porque la Biblia sí dice lo que Dios quiere, lo que Dios manda, y nos dice cómo debemos hacerlo. La iglesia es el tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo dijo, edificaré edificada por Cristo, con un propósito y un plan de Dios. En Mateo 16, 18, el Señor dijo, edificaré mi iglesia, una iglesia, no muchas iglesias, un solo cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. En Hebreos capítulo 8, del 1 al 5, se le dijo a Moisés
que edificarla conforme al patrón, gobernada por la voluntad y autoridad divina. Toda autoridad pertenece es a Cristo en esta época. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ningún hombre tiene potestad para legislar en la iglesia. Eso debe tomarse en cuenta. Ahora, Cristo es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No hay otra autoridad en la iglesia sino la de Él. En Efesios capítulo 1, voy a leérselos, Efesios capítulo 1, versículos 18 en adelante, vea lo que dice la palabra de Dios. Habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmesurable grandeza de su poder para con los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a la diestra en lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la edad venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él, o sea, Cristo, por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Por eso es que la gente debe entender que la iglesia sí importa, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo tiene una doctrina y tiene una sana palabra, un evangelio que predicar. El que se sale de ese modelo o de esa doctrina está realmente en serios problemas con respecto a la enseñanza del Señor. Cualquier cosa que se diga o se haga en la iglesia necesita ser autorizada por el Señor. La iglesia es un plan divino. Hay un plan divino para la iglesia en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11, y vean lo que dice. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ojo, ese es el plan que Dios estableció. Habla de apóstoles y profetas. A ver, de esta manera, de estos era la obra de la revelación divina, dando a conocer la voluntad de Dios. Los apóstoles y los profetas daban a conocer la voluntad de Dios. Tenemos la obra de ellos preservada en la providencia de Dios en el Nuevo Testamento, y es la obra completa y accesible a todos. La iglesia del Nuevo Testamento hoy en día tiene apóstoles y tiene profetas. Claro que sí. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan cuando el escritor en el libro de Lucas, hablando de la muerte de Lázaro y el rico, que el rico le dijo al padre, dice: Padre Abraham, manda a alguno de aquí para que ellos sepan que este lugar existe. ¿Y qué les contestó el padre Abraham? Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen que le crean. Entonces, ¿pero cómo? Si hacía más de 2000 años había muerto ya Moisés
y ya los profetas habían muerto, pero tenían sus escritos. La iglesia del Señor tiene a los apóstoles predicando hoy en día. Pablo está predicando. Tiene a los apóstoles y a los profetas predicando en el Nuevo Testamento. Eso es muy importante que se entienda, por favor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 8 al 10. Voy a explicarles por qué es muy necesario que se entienda esta parte. Primera de Corintios, capítulo 13, vea lo que dice. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento. Las profecías y las lenguas se acabarían. El conocimiento es en cuanto al conocimiento de Dios. Hay gente que dice que el conocimiento científico no, es el conocimiento de Dios. Y vea en el 9, 1 Corintios 13, 9. Porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos. ¿Qué conocían los corintios? El Antiguo Testamento. ¿Y qué estaban profetizando? El Nuevo Testamento. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Cuando venga lo que es perfecto, no dice él, porque hay gente que dice que ese pasaje se refiere a la venida de Cristo. Eso es mentira. Dice lo perfecto, o sea, toda la revelación. Hoy en día toda la revelación está en el Nuevo Testamento y por eso es que nos tenemos que basar únicamente en lo que dice la palabra de Dios. La iglesia está fundada entonces en apóstoles y profetas que están en el Nuevo Testamento enseñándonos, igual que cuando el rico le hizo la pregunta al padre Abraham. Abraham que le dijo a Moisés y a los profetas tienen que crean en ellos. ¿Por qué los tenían? Porque tenían sus escritos. La iglesia está fundada sobre evangelistas. De estos era la obra de propagar o de propagar el evangelio. Pastores y maestros. La obra de los pastores y de los maestros está dentro de la congregación. Los pastores, obispos y ancianos eran todos lo mismo. Esta misma palabra en el griego, poinemas, traducida pastores, aquí aparece en Hechos 20, 28 y es traducida por apacentar o pastorear. La sabiduría divina ha dado este arreglo a través del cual la iglesia debe cumplir su misión. A los que se les encargó hacer esta tarea en la iglesia primitiva se les dieron dones para que fueran posibles que funcionaran según la voluntad divina hasta que se completara la revelación. Efesios 4, 8. Subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Efesios 4, 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Versículo 13, dice, es muy importante. Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto denota lo completo de la revelación. Mi estimado amigo, este breve tema, lo que quiero enfatizar es que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, fue planeada desde la eternidad. Y así como en la eternidad Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo y le dio las instrucciones cómo hacerlo, a Noé le dio las instrucciones cómo hacerlo, igual la iglesia del Nuevo Testamento debe seguir la norma o la doctrina. Romanos capítulo 6, versículos 17 dice, porque habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. El Evangelio tiene una forma de doctrina. Es muy importante tomar en cuenta eso. Primera de Corintios 4:6 dice, para que aprendáis a no entender más de lo que está escrito. Cuando el hombre quiere entender más de lo que está escrito, está pasando por encima del propósito de Dios y de la sabiduría de Dios. En otras palabras, le está diciendo a Dios, yo soy más sabio que usted, Dios. El plan que usted me dio no sirve. Voy a inventar hacer otra cosa. Por eso es que en las iglesias hacen karaokes, hacen
obras de teatro, hacen ventas de tamales, ventas de ropa de segunda para recoger fondos. La Biblia no enseña nada de eso. Cristo no nos mandó a entretener a la gente. Cristo nos mandó fue a enseñar. Y en la iglesia está la sabiduría de Dios. Nunca olvide eso. Se despide de ustedes Luis Castaño Botero. Y recuerden, la iglesia fue el plan de Dios desde la eternidad y hay un patrón bíblico que seguir con el propósito de Dios. Que Dios les bendiga. Vean mi canal en YouTube con el mismo nombre, Luis Fernando Castaño Botero.